arterias vitelinas que luego se van a unir, van a formar la mesentérica superior. Entonces tenemos que la fusión de las intersegmentarias ventrales van a formar vasos que irriguen, que van a formar el tronco celíaco y la mesentérica inferior. Pero la mesentérica superior se forma de las arterias vitelinas que van a ingresar, ya los habíamos visto en las laminitas previas, y se van a conectar a la aorta dorsal. Miren cómo están los arcos aórticos y cómo se forma la arteria vertebral en esta parte superior. Y miren esto, todos estos cachitos. Algunos se mantendrán y otros desaparecerán. Y aparte más caudal de la función de la aorta, aquí está la sacra media. La sacra media. Cómo van desarrollándose y formándose. Claro, todo esto, recordarán que siempre se los menciono, todo es simultáneo, todo es simultáneo. Aquí incluso miren cómo ya se está formando el esbozo del pulmón, está formándose el esbozo, está formándose el esbozo del pulmón. Este tubo digestivo, que solo era un tubo, miren cómo ya está formándose, ensanchándose para formar el estómago y cómo miren las asas intestinales se están elongando. Miren cómo se están elongando. Todo esto se los voy a explicar esta semana, mañana, ahora mismo este pulmón y la próxima semana todo lo relacionado al aparato digestivo. Y aquí están las intersegmentarias, miren, estas serían las dorsales que están viniendo desde atrás a irrigar todas las intercostales están viniendo desde atrás. Todos estos músculos que se van a formar están ahí, cómo se llegan a desarrollar. Y aquí está esta irrigación importante tanto en la parte cefálica. Y las ramificaciones, bueno, no, cuando hablo de ramificación, de repente estamos pensando que de un vaso se empieza a ramificar. Ya sabemos que no es así. Y sí, se van formando los laguitos que se unen y van juntándose, fusionándose entre ellos y fusionándose estos vasos principales que también se formaron inicialmente. Y es así como se forma este sistema arterial. Ahora vamos a ver el venoso, que también ya lo habíamos visto, ¿no? En la parte caudal del tubo cardíaco estaba la aurícula y el seno venoso y cada uno de ellos, que eran dos cuernos, con estas conexiones de la vena vitelina, la vena umbilical y la vena cardinal común o conducto de Cuvier, y a él están anastomosadas la cardinal anterior y la cardinal posterior. ¿Y cómo se forman estos vasos? Miren, yo decía, miren, cada cachito tiene su vena umbilical, pero sabemos nosotros que existe una sola vena umbilical. Ahora, síganme. Ahora, esto que vemos aquí atrás es el tubo cardíaco. Y de las paredes de este tubo se va a formar, ya aquí podemos estar viendo, el hígado, que es una proliferación, se produce como una yema que sale es como un dedito que sale de la luz del tubo del intestino anterior, y ese dedito empieza a ramificarse, es un tubito, ¿no? Es un hueco. Se ramifica, se ramifica, se ramifica, se ramifica, se ramifica, y forma todos estos conductitos formados por los hepatocitos, están formándose aquí. Pero paralelamente a ella están puestos estos tres vasos importantes. Y miren cómo está puesto este vaso, lo que les había mostrado cómo se formaban los vasos. Inicialmente como unos lagos que se juntaban y luego iban a formar vialuces perfectas donde iba a circular la sangre. Este es el cuerno derecho, este es el cuerno izquierdo. Les están llegando los tres vasos, la cardinal común, la vena umbilical derecha y la vena umbilical izquierda. Igual de este otro lado. La vena vitelina, que es esta que está aquí, ya sabemos que está formándose de toda esta red de capilares y de vasitos y de vasitos y de vasitos que ya dijimos por qué y que estaba rodeando al saco vitelino, ¿verdad? Y el saco vitelino podría ser esta parte de aquí que va a formar el tubo digestivo. Entonces, primera situación importante que sucede aquí, que esta vena vitelina y esta otra vena vitelina, en este desarrollo van a empezar a intervenir o van a ser, diríamos, captadas, introducidas por esta red de celulitas que están formando el hígado y las van introduciendo dentro de ellas.
sea, va filitas de filitas de patocitos, y entre las filitas de patocitos que van desarrollándose, van quedando atrapados esta red de vasitos que estaban formándose en la vena vitelina, tanto derecha como izquierda. Y de esa manera se forma una red interna dentro del hígado que conformará los sinusoides del hígado. Ustedes saben que los sinusoides son estos vasitos venosos que se encuentran dentro de la estructura misma del hígado. Entonces, ¿de dónde yo voy a preguntar en el examen? ¿Y de dónde vienen estos sinusoides hepáticos? Entonces me dirán así, con esto que estoy mostrándoles aquí, sin ninguna duda dirán de los vasos vitelinos. Ellos son los que forman estos sinusoides hepáticos. Pero sabemos que hay uno derecho y que hay uno izquierdo que se ha formado. Claro, la parte que ha sido incorporada diríamos que es la parte central, pero acá arriba hay una vena vitelina derecha y una vena vitelina izquierda, todavía formando como un vasito. Y aquí igualmente, en la parte más baja, igualmente va a seguir todavía envolviendo al saco vitelino esta red de vasitos que son las venas vitelinas. Ahora, ¿qué sucede? Aquí están las venas umbilicales, izquierda y derecha, que eran dos. En un primer momento, esta vena umbilical hace anastomosis con esta red de vasos vitelinos. Aquí está. Hay una anastomosis. O sea, ya esta sangre está metiéndose acá. Ya no, este segmento que está aquí va a desaparecer. Miren, línea punteada aquí. Y ahora esta sangre está metiéndose aquí. En el lado izquierdo va a suceder lo mismo. Esta vena umbilical también va a desarrollar una anastomosis a esta red de vasos importantes que se está desarrollando dentro del hígado. Y este segmento que está aquí, que antes estaba conectada de la vena umbilical izquierda al cuerno del seno venoso, también desaparece. Ya no existe. Ahora hay unas anastomosis bastante interesantes que están conectadas directamente a esta red de vasos que está desarrollándose dentro del hígado. Pero parte de este vaso del seno, perdón, de la vena vitelina del lado derecho, es una parte que está conectada, pero no completamente esta vena vitelina acá, sino que hay un segmento que se va a quedar ahí afuera, que sería esta porción que está acá. Miren, acá ha quedado una luz de vaso, que es muy importante, recuerden, ¿eh? Porque esto lo voy a recoger esta información luego para explicar otra parte importante. ¿Qué sucede ahora? Miren, esta anastomosis se hace muy amplia, muy prominente, y luego esta sangre que estuvo siendo derivada por la vena umbilical también del lado derecho, ya va estrechándose. Entonces el contenido de sangre va a dirigirse o va a derivarse a la vena umbilical izquierda y se hace un gran vaso. Un gran vaso que entra al hígado y que ya no forma parte de esta red. Algo de sangre debe entrar definitivamente, es así, pero ya aquí se forma un vaso importantísimo en el hígado que cruza, lo atraviesa. Miren, estas conexiones que estamos viendo aquí se hacen importantes, se dilatan y ahora va a ser un gran vaso que atraviesa el hígado, formando lo que se llama el conducto venoso de Arancio. Es como un bypass, un pasaje importantísimo ahora con este gran contenido de sangre que ya ha formado una sola vena umbilical. Ya no le llamamos ni derecha ni izquierda, simplemente le llamamos vena umbilical, que obviamente ahora estamos viendo que quien forma esa vena umbilical es la vena umbilical izquierda, porque la derecha también desaparece. Bien, se va adelgazando, estaba captando el mayor contenido de sangre y finalmente desaparece. Ya no hay. O sea, todo esto que estuvo acá ya no va a haber. Y este conducto venoso de Arancio va a ser importante porque está conectado a todo este contenido de sangre que está llegando por la vena umbilical y que no se está quedando aquí ni se está ramificando. Digo, algo tiene que pasar de todas maneras,
pero lo más importante es que forma este vaso tan grande, tan grueso, que esta semana vamos a ver en la práctica, formando lo que es el conducto venoso de Arancio. Entonces, desapareció la vena umbilical derecha. Solo se mantiene la vena umbilical izquierda. Y estos vasos vitelinos que estuvieron aquí en la parte baja van a ser responsables de la formación de la vena porta con todas sus asistencias para formar un vaso importante que en este caso no se, bueno, va a haber conexiones, ¿no? Pero fundamentalmente en el futuro será importante porque simplemente se va a acoplar a esta red de vasos venosos, estos sinusoides hepáticos, que forman lo que se llama el sistema portavenoso hepático y que luego los vasitos van a confluir para salir por las venas suprahepáticas. Este conducto venoso de Arancio, cuando se produce el momento del nacimiento, así como se cierra el conducto arterioso, se oblitera en el momento del nacimiento, exactamente igual va a suceder con este conducto venoso de Arancio, y no solamente con él, sino también con todo esto. Toda esta vena umbilical se oblitera, y vamos a ver, y ustedes ya lo han visto en anatomía, que esta vena umbilical se va a convertir en un ligamento, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese ligamento? ¿Alguien me quiere decir? Ligamento Ligamento umbilical. umbilical. Ligamento umbilical. Ligamento umbilical. ¿Seguro? ¿Se llama? Así se llama el ligamento. Estoy hablando de la vena, de la vena umbilical. Ligamento redondo, doctora. Ligamento redondo. ¿Quién eres, niña? Andrea Ramos. ¿Y el otro niño quién era? Alberto Soto. Alberto. Se están confundiendo. No es. Es otro ligamento el que ustedes me están diciendo, que lo vamos a ver finalmente. Entonces, de esa manera, miren cómo se llega a formar. Recuerden, he dejado un cachito de la vena umbilical aquí atrás. Y es un cachito que está viniendo por atrás, detrás del hígado, y que está viniendo hacia acá arriba. Esta puntita sombreada es eso. Entonces ya sabemos cómo se forma la vena umbilical definitiva, a qué va a dar lugar estas venas vitelinas, también se le llama onfalomesentéricas, y se dispone de esta manera perfectamente bien estos vasos que estuvieron llegando aquí al cuerno, ¿no? Pero que obviamente esto también se va a elongar, ¿no? Se va a elongar porque en la parte superior estará participando para formar la vena cava inferior. La vena cava inferior, que es la continuación de este cachito que yo estoy mostrando, y que a quien va a drenar estas venas suprahepáticas, ¿recuerdan? Y que formarán en conjunto con toda la derivación caudal que está viniendo desde la parte más baja para formar la vena cava inferior. Lo mismo, estos son los sinusoides hepáticos, estas son las venas vitelinas, cómo se ramifican internamente. Las anastomosis que suceden, aquí están las venas umbilicales, miren, las venas umbilicales, pero que después van a desaparecer. Se forma el conducto venoso de Arancio, lo del lado izquierdo está quedando, pero aún este segmento va a desaparecer, igual que todo esto va a desaparecer. Y estas venas vitelinas que participan en formar los sinusoides hepáticos no solamente van a quedarse ahí, sino van a formar estas venas suprahepáticas, las venas vitelinas derecha e izquierda. La derecha va a tener una participación muy importante, esta también va a desaparecer. Está muy importante en formar las venas suprahepáticas y también la formación superior del segmento superior de la vena cava inferior. Y estos vasos más caudales que no se han anastomosado están formando esta red de vasos que van a recoger la sangre de órganos internos. Aquí está la vena porta ramificándose, y esta es la vena umbilical que cuando llega a meterse dentro del hígado se convierte en el conducto venoso de Arancio. Y están las venas suprahepáticas y aquí atrás la vena cava inferior con las anastomosis que se van a producir. Eso sucede en la parte baja, interna. ¿Qué sucede arriba? Ya sabíamos que arriba había una vena cardinal superior
anterior de ambos lados, ¿no? Derecha e izquierda. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Y lo que va a pasar aquí es que se va a producir una anastomosis, que estamos viendo aquí, entre las dos cardinales anteriores. Esta anastomosis va a formar lo que va a ser el tronco brachiocefálico izquierdo. Y del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, también hay un tronco brachiocefálico derecho, pero que no se ha producido por ningún tipo de anastomosis, sino que está formado por la cardinal anterior, por la vena cardinal anterior. Y a esta vena cardinal anterior se van a unir la yugular externa, la yugular interna y la vena subclavia. Y en este otro lado, en el lado izquierdo, igualmente va a estar la vena yugular interna, la vena yugular externa y también la vena subclavia. Y esta unión desaparece. Ya no va a haber aquí nada. Y sí, es como estuvo conectada al cuerno, formará lo que habíamos dicho ya, el seno coronario, que no tiene ninguna conexión. Ustedes saben que el seno coronario es un vaso totalmente independiente que está recogiendo la sangre del corazón. Esa circulación es totalmente independiente de otros vasos y estas arterias coronarias y sus complementarias están directamente rodeando al corazón en su forma, ¿no? En su estructura anatómica. Entonces, esto también desaparece. Pero sí hay un tronco brachiocefálico que va a estar unido a estos vasos y de este otro lado también. Y en conjunto, tanto el tronco brachiocefálico derecho como el izquierdo se van a unir para formar luego la vena cava superior, donde también le va a llegar la vena ácidos. Ahorita vamos a ver cómo es que se forma esta vena ácidos. Creo que esto está comprendido, ¿verdad? Ahora nos vamos aquí abajo. Esta parte es muy interesante. En su libro hay estas imágenes, pero yo les voy a dar una más facilita porque hay dos nombres diferentes que a veces se toman. Aquí está justamente esta anastomosis para formar el tronco brachiocefálico izquierdo y este de aquí sería el derecho, que se van a formar, inicialmente era la vena acá, el conducto de Cuvier, ¿verdad? Pero se forma esta anastomosis. Y aquí yo veo, y ustedes también, que hay tres colores diferentes de una H. Esta que está aquí, ¿verdad? Con conexiones a esta cardinal posterior. Esta es la cardinal anterior y esta es la cardinal posterior. Luego hay otras anastomosis que están acá de color anaranjado. Una aquí y otra aquí y otra aquí. Acá hay una H de color ladrillo, creo que podríamos decir. Otra H de color rosado. Y hay una H aquí abajo de color celeste, donde se observa que están unidas las venas cardinales posteriores, pero en su parte caudal. Todas están conectadas, fíjense. Es decir, que entre este vaso que está aquí y esta que está aquí, hay una conexión, una anastomosis. Y esos son tres sistemas. Esta que está aquí se llama supracardinal. Sistema venoso supracardinal. Este rosadito es subcardinal. Y este infracardinal. Son tres. Y entonces, ¿qué sucede? Que estamos viendo estas H's. Estas H's ahora se van a convertir en sillas. ¿Cómo es que se van a convertir estas sillas? Miren, todas están conectadas a esta vena cardinal posterior que están viendo ustedes aquí. Hay una conexión de vasos de estos tres sistemas que son independientes, podríamos decir, pero que están conectados a la vena cardinal posterior. Igualmente, esta anastomosis intercardinal posterior. ¿Qué sucedió acá? Aquí nosotros tenemos que estas H se han convertido ahora en sillas. Esta era la supracardinal. Esta es la subcardinal y esta la infracardinal. Yo les decía hace un momento, cuando estoy explicando las láminas previas, que esa vena vitelina o unfalomesentérica del lado derecho va a tener una anastomosis. Esta es esta anastomosis muy importante para formar la vena cava inferior, este segmento que está aquí. Hay una anastomosis del sistema subcardinal con sistema subcardinal
vena vitelina y para formar luego con esta vena hacia la parte superior, que en un inicio no había ninguna conexión. Este es un sistema interesante de anastomosis que va a permitir formar la vena cava inferior. Y aquí mejor, cuando se llega a formar, miren, este sería el sistema supracardinal. Con el lado izquierdo, la vena hemiácigos, que se conecta, esto también es hemiácigos en la formación de la anastomosis, y el lado derecho, como habíamos visto, la ácigos, que en un inicio estaba conectada a la vena cardinal posterior, pero de esta ubicación va a ascender. Y la apertura de la vena ácigos ya no es en la cardinal posterior, sino en la cardinal anterior y va a ser incorporada para formar la vena cava superior. Eso también lo saben ustedes, ¿verdad? Pero inicialmente estaba abajo, pero ahora luego va a ascender. Esta sangre que está recogiendo esta vena es de toda la pared dorsal de la estructura del cuerpo, o sea, músculos posteriores, todo lo que es el recubrimiento de músculos, de toda la estructura en la parte baja, toda esa va a venir aquí a la vena cava superior. Esto es lo que pasa adentro. Aquí está la vena vitelina, que va a ser parte importante, pero aquí está la anastomosis entre el sistema subcardinal y la vena vitelina a través de esta anastomosis. ¿Qué va a recoger? ¿Qué sangre va a recoger este segmento subcardinal? Va a formar la vena renal, la vena de la glándula suprarrenal y la vena gonadal. Fíjense cómo se llega a formar. Esta sería la silletita que habíamos visto. ¿Ven? Cómo se llega a formar la silletita. Aquí está la otra silletita. Este segmento de unión con la vena cardinal posterior desaparece. En realidad va desapareciendo todas las conexiones que hubieron acá. Ya no hay conexiones con la vena cardinal posterior, sino que ya se forma un vaso independiente internamente, habiendo roto esas uniones y estando conectado ya los órganos que empiezan a desarrollarse aquí para formar la vena renal, las venas gonadales que están un poco más bajas, y este sería parte de esta anastomosis en la parte posterior para la formación de la vena gonadal. Y en la parte caudal, en ese sistema infracardinal, está aquí la parte posterior para formar la vena ilíaca, primitiva, porque esta es la que se va a abrir luego las ilíacas internas y externas posteriormente, pero aquí sería este pedacito, correspondería a la vena cardinal posterior. Y la anastomosis sería responsable de la formación de la ilíaca primitiva del lado izquierdo. Esto me gusta a mí más, para que se ve más claramente las silletitas y todo lo demás. Vena cardinal anterior, vena cardinal anterior, conducto de Cuvier, y aquí está la vena cardinal posterior, en ambos lados. Entonces, este es el sistema supracardinal, el rojito, que como dije, estaba conectada a la vena cardinal posterior y en una parte independiente, ¿no? O sea, como una circulación independiente. Al principio, como que están conectados entre ellos las H's, las tres H's. En esta imagen no se considera que esta parte inferior sea de la parte posterior o que se forme a partir de la parte posterior de la cardinal posterior. No, está como que fuese otra red de vasos independientes y que todos estos vasos desapareciesen. Para mí, explicación, eso no va a valer. Va a valer lo que les he explicado al principio, donde este sistema caudal en la formación de las venas ilíacas va a ser parte de la cardinal posterior en su parte más caudal en la formación de esta partecita que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esta supracardinal, fíjense, se va a desaparecer aquí, esto va a desaparecer hasta acá, como ya lo he dicho, hasta acá. No va a estar presente. Y entonces, ahora el sistema supracardinal que forma la hemiácigos y la ácigos, todo esto desaparece. Ahora esta conexión del recojo de sangre, de todos esos segmentos que he nombrado, van a circular hacia el lado derecho a través de esta anastomosis y luego
la conexión inicial que estaba aquí a la cardinal posterior ya no va a ser, sino va a subir. Miren, va a ascender y se va a abrir a la cava superior. Toda esta sangre de recojo de todas las estructuras que revisten nuestro cuerpo en la parte caudal de nuestro cuerpo a través de esta ácidos y hemiácidos van a estar conectadas aquí a la vena cava superior. Ahora, esta es una conexión de la vena vitelina, ¿se acuerdan? O ónfalo-mesentérica que también llegaba al cuerno. Y en este segmento, gran parte se había incluido dentro del hígado, pero se va a formar una anastomosis entre la parte superior de este sistema subcardinal, que es esa línea punteada, para conectarse directamente con la vena vitelina, que está en la parte superior, que formará la vena cava en este segmento. Y este sistema subcardinal, que también era una H al inicio, ahora se convierte en una silla, formando las venas renales de ambos lados, formando las gonadales y también la de la glándula suprarrenal. Más caudalmente, por estas anastomosis que vamos a jalar para acá, o sea, a veces un autor dice una cosa, otro autor dice otra cosa, se van teniendo varias versiones, pero quiero, para lo que yo estoy mencionando en este momento, es esta imagen, que esta parte de aquí se ha producido de la vena cardinal posterior más caudal y que entre ellas se produce una anastomosis, y este ni siquiera es parte de la vena cardinal caudal del lado izquierdo, no. Esta también es parte de la anastomosis en formar la vena ilíaca primitiva. Y aquí está la otra vena ilíaca primitiva del lado derecho. ¿Está claro? Miren, con las H's no se van a olvidar qué irriga, quién trae, quién es ese sistema, para que podamos entender cómo se forma. ¿Está claro? Miren, con las H's no se van a olvidar qué irriga, quién trae, quién es ese sistema, para que podamos entender cómo se forma esta red de vasos a nivel de esta circulación que se produce. Y esto lo que yo había explicado el otro día, ¿no? Súper interesante en relación a esta circulación que se va a dar a través de esta vena umbilical que ingresa formando el conducto venoso de Arancio y que se incorpora a la vena cava inferior, aperturándose en la aurícula derecha. Y que esta sangre pasa por el agujero oval a la aurícula izquierda y también lo hace al ventrículo izquierdo. Y esta sangre del ventrículo izquierdo sale por el tronco pulmonar y el porcentaje mayor a través del conducto arterioso se va a dirigir a la aorta descendente, ¿verdad? Por este conducto. Y lo que pasa en la aurícula izquierda, que va a pasar al ventrículo izquierdo a través de la aorta, circula en este sentido y aquí se suman toda la sangre que ha llegado al embrión y al feto, que en realidad es un volumen bastante importante, ¿no? Porque es una sangre que está circulando aquí en la placenta y es una sangre que está circulando dentro del cuerpecito del feto y que tendrá, aquí saben ustedes que no pasa nada, no hay ninguna función de nada, es simplemente para nutrir al pulmón que se ha desarrollado, la sangre oxigenada que pueda llegarle y que luego que se ha formado y que va a ir a toda la circulación y que miren, esto es pues interesante porque ahora toda esa sangre está llevando CO2 a través de la aorta, que se ha ramificado ya se ha formado, en realidad ya se han formado estas dos ilíacas, arterias ilíacas primitivas, donde se van a formar también vasos de ilíacas externas y ilíacas internas. Y es a las ilíacas internas donde se conectan las arterias umbilicales que igualmente saldrán por la pared anterior del abdomen y salir por el ombligo juntándose con la vena umbilical que forman el cordón umbilical directamente hacia la placenta. Es así la circulación de cómo va desarrollándose en este embrión y luego en el feto. Y ya habíamos visto la clase pasada cuáles eran esos mecanismos que pudiesen compensar esta cantidad de oxígeno
deficiente que circula en la sangre de ese fetito. Las malformaciones las vamos a ver en los casos clínicos que ya los tienen, ya están sus casos clínicos, ya deben estar empezando a trabajar para que no se les complique después, ¿no? Porque lo vamos a discutir. Aquí este embrioncito no llegó a desarrollar el corazón, acardia. Dextrocardia, que en vez del corazón esté en el lado izquierdo, está en el lado derecho, ¿no? Y aquí, ¿qué ha pasado? Sino que el giro ha sido incorrecto. Debió haber girado hacia atrás, en vez de girar para ese lado, se ha vuelto para el otro lado. Por eso es que hasta en esa orientación molecular está el giro que debe hacer el corazón dentro de esa cavidad pericárdica que habíamos observado. Persistencia del tronco arterioso. ¿Quién me quiere decir por qué hay persistencia del tronco arterioso? No ha habido división del tronco pulmonar y aórtico. Muy bien, pero ¿por qué? Falta de migración de las células de la cresta neural. Muy bien. ¿Quién eres, niña? Camila Tapia. Muy bien, Camila. Eso es, ¿no? Ya, bueno, ¿quién fue la primerita que habló? Jacqueline Paz, doctora. Jacqueline Paz. Cabalgamiento, transposición de los grandes vasos. Miren, del ventrículo derecho está saliendo el tronco pulmonar y del ventrículo izquierdo está saliendo, perdón, del derecho está saliendo la aorta y del izquierdo está saliendo el tronco pulmonar, imagínense. La tetralogía de Fallot, que ya me contestaron muy bien, ¿no? Comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta, hipertrofia del ventrículo derecho y estenosis de la arteria pulmonar. Defectos del tabique interauricular, comunicaciones interauriculares. Ya me van a decir ustedes cuáles son las causas en los casos clínicos. Aquí también ya dicen cuáles serían las causas de un nivel alto o bajo que puede suceder. La magnitud de esto es muy importante para que tenga repercusión. En realidad siempre las va a tener. A lo largo si es que no se ha resuelto, puede hacerse más manifiesta en la comunicación y en consecuencia provocará una alteración de ese desarrollo, ¿no? Corazón normal. Este es un corazón normal. Aquí, miren cómo el conducto arterioso se oblitera y se convierte en un ligamento, el ligamento arterioso. Todo se cierra. Esta es la parte muscular del tabique interventricular y esta es la parte membranosa. En la atresia tricuspidia, miren, atresia tricuspidia, ¿qué significa eso? Que la tricúspide no se ha llegado a formar. Y aquí, definitivamente, para que la sangre pase, tiene que seguir habiendo la persistencia del agujero oval o la comunicación interauricular para que la sangre pueda pasar de esta manera. Y también tiene que estar abierta la comunicación interventricular, porque si no sería imposible la supervivencia de este recién nacido, ¿no? Definitivamente. Aquí están los defectos. Dije, generalmente se producen a nivel de la formación del tabique interventricular membranoso, ¿no? Eso ya creo que quedó bien clarito. Generalmente, ojo, generalmente. Tronco arterioso persistente. Miren, cabalgamiento, tronco arterioso persistente, no está el conducto arterioso persistente. Cabalgamiento de la aorta, está empujando la sangre tanto, ya se pueden estar imaginando en la fisiología qué situaciones podría estar dando en la concentración de oxígeno. Ese niño va a ser cianótico, va a tener disnea, miren, va a tener hipocratismo. Estoy hablando, soltando palabritas que en los casos clínicos ustedes nos van a explicar qué significa esto. Estenosis aórtica. Mire, este es el tronco, mire, estrechada la luz de la aorta. Estrechada la luz de la aorta. Miren. A mí me gusta explicar esta parte en la práctica, porque aquí no tengo tiempo. Entonces yo voy a explicar, lo voy a grabar sobre justamente los soplos, para que recuerden la fisiología y nunca, nunca, nunca se olviden
lo voy a grabar, lo voy a explicar y se los voy a colgar a cada clase en su clase teórica para que lo vayan a revisar. Algo que no deben olvidarse jamás para que puedan entender todo este funcionamiento del ciclo cardíaco en relación al daño que se pueda producir en cada uno de estos vasos importantes, en las valvas correspondientes y que van a repercutirse en la producción de soplos cardíacos que se producen por la turbulencia de la sangre al pasar por estas valvas que no estén desarrolladas correctamente. Miren, el callado de la aorta doble. O sea, pueden suceder tantas cosas diferentes. Ahora no está a la izquierda, sino está a la derecha. Arteria subclavia derecha. O sea, son una serie de alteraciones que se pueden dar a nivel cardíaco y que clínicamente se va a traducir en ese recién nacido por disnea y por cambios de color en cuanto a la cianosis que pueda estar desarrollándose. Y los soplos que se van a escuchar, ¿no? Por eso es que les decía al principio, cuando se escucha, cuando se recibe un recién nacido, se le hace un examen completísimo, completísimo, de punta a punta, y eso no simplemente externo en el funcionamiento, sino en el corazón, se le pone el estetoscopio y se va escuchando ruidos normales o anormales, y esto tiene que conducir a hacer diagnósticos mucho más rápidos para permitir que se le pueda ayudar en la resolución del problema. Y había dicho que tenemos un instituto del INCOR que es muy bueno en nuestro país y que definitivamente está dando solución a toda esta serie de malformaciones que las vamos a discutir muy bien en la clase teórica, en las clases prácticas en relación a los casos clínicos. Nos vamos a dar un tiempo importante para esto porque sí me interesa que lo puedan recordar. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el desarrollo del aparato respiratorio. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme, niños? ¿Alguna pregunta? A ver, mientras van pensando que me quieran preguntar. Me llevas. Tengo que pedirle a mi hijo que me lleve a la universidad. Les puedo comentar que me he olvidado de manejar. Tengo temor de manejar porque no, como no he estado manejando, ya no quiero manejar. Pero debe ser como la bicicleta, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar ahora del desarrollo del aparato respiratorio. El aparato respiratorio tiene las dos hojas embrionarias que van a participar en ellas son el endodermo y el mesodermo esplasnopleórico. El endodermo que reviste toda la superficie del intestino faríngeo, específicamente donde va a originarse este tubo respiratorio, que inicialmente formará el conducto laringotraqueal, que es una apertura que se va a dar en el piso, en la parte posterior de esta cavidad que habíamos visto cómo se formó por la presencia de los arcos faríngeos. Y este conducto que va a empezar a crecer, a elongarse, 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 luego permitirá que se empiece a ramificar desde la luz principal formada por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos propiamente dichos, los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, hasta que finalmente formen los alveolos. Y el mesodermo esplasnopleórico, todo aquel tejido que va a rodear a este parénquima pulmonar originada sus células de ese endodermo, ¿no? Y formará este estroma bronquial, además de la musculatura, que en algunos segmentos de estos conductos debe estar presente, y la red de vasos que se van a formar, y ustedes saben muy bien, esto es muy importante en la formación del aparato respiratorio, de esa red de vasos que se forman y que participan excelentemente bien en la hematosis, ¿no? Todos esos capilares
y vasos que llegan al pulmón, que acabamos de verlos, cómo se llegaban a formar, pero en este segmento estarán diferenciándose para formar todos estos vasos en una forma muy importante. Entonces, nosotros tenemos aquí, ya sabemos que estos son los arcofaringios, y en la parte posterior a él se forma una luz, como una pequeña depresión revestida, obviamente, de endodermo. Este es el surco laringotraqueal, que lo vemos acá, miren. Es como una yemita que está saliendo. Y lo vemos en el piso, lo encontramos aquí. Este conducto es este, que se ha abierto aquí. Sigue descendiendo, inicialmente manteniendo una sola luz al principio, es una sola luz, que luego empieza a separarse, a individualizarse en este momento. Aquí se forman unos pliegues de las paredes laterales que luego se encuentran e individualizan dos conductos, hacia adelante la laringe y hacia atrás el esófago. Sigue descendiendo, la yema sigue creciendo, aquí ya tenemos los dos conductos totalmente individualizados y en ese descenso, ahora esta única luz empieza a dividirse en dos luces. Se abren dos luces que serán las yemas bronquiales. Vista de frente, tenemos aquí el primordio de esta, pero ya miren, aquí no se cerró, aquí ya se individualizó y tenemos estas dos yemas bronquiales que van descendiendo. Pero observamos que en el lado derecho, estas yemas se van a dividir aún en tres yemas y en el lado izquierdo en dos. Aquí está. 3, 2. ¿Qué son estas yemas iniciales? Sabemos nosotros que en el pulmón hay tres porciones en el derecho y tres en el izquierdo que están conectadas a estos bronquios principales ramificados de la tráquea directamente, ¿no? Y aquí tenemos. Y luego, aquí al principio eran tres y al principio aquí eran dos. Pero a partir de estas tres divisiones y estas dos, ahora las ramificaciones que se van a producir, que siguen creciendo las yemas, siguen ramificándose en forma dicotómica. Es decir, uno en dos, uno en dos, uno en dos, y se forman de esa manera los lóbulos derecho e izquierdo, los pulmones derecho e izquierdo, y en ellos los lóbulos superior, medio e inferior. En cambio, sabemos que en el lado izquierdo solo hay el superior y el inferior. Y rodeando a esta luz de conductos que están formados por células endodérmicas, aquí tenemos este tejido que es el mesodermo esplanopleórico que va rodeando a cada a cada uno de estos conductitos, donde habíamos dicho que va a formarse incluso se va a formar ahí los músculos y los vasos que están rodeando completamente a todos estos conductos que van desarrollándose dentro de esta formación del pulmón. ¿Y dónde es que se están formando? Ya sabemos que hay un conducto. Inicialmente, ¿se acuerdan de los conductos pericardio-peritoneales que estaban así largos hacia abajo? Y les dije, miren, estos espacios van a ser ocupados por el crecimiento del pulmón a los lados y ahí adelante cuando se había plegado el corazón, ¿verdad? Ahí se van a formar. Entonces, el revestimiento más externo del estroma de este pulmón que se está desarrollando, el revestimiento más externo es justamente la pleura visceral formada también del mesodermo esplanopleórico. ¿Ven? Como va rodeando todo este tejido del mesodermo esplanopleórico, rodeando a todas estas divisiones que se va dando en relación al desarrollo de este pulmón. Este es el conducto pericardio-peritoneal. Y este conducto, que es el celoma, en realidad, que va a formar estos conductos, van a ser ocupados por el crecimiento de estas ramificaciones del el pulmón. Miren cómo va creciendo, creciendo, y ahora va ocupando este espacio. Esta es la pleura visceral. Esta es la pleura visceral.
pleura visceral. Aquí está por detrás. Recuerdan que desde aquí adelante se había formado esta evaginación, pero por la parte posterior estaba el esófago, ¿no? Aquí está el esófago, que va a también elongarse, que va a crecer en longitud, justamente por este crecimiento de la tráquea. Como que le dice, tenemos que estirarnos más, así es que se estiran los dos, se van estirando, y por debajo ya de esta formación, de esta división del conducto pericardio peritoneal, en esa formación del septum transverso, por debajo, ese tubo digestivo empieza a ensancharse. Aquí va a formarse luego el estómago, por abajo. Pero yo estoy insistiendo en decir, esta es la pleura visceral. Esta es la pleura visceral. Pero sabemos nosotros que hay una pleura parietal. Y la pleura parietal se forma del mesodermo somatopleórico, con la formación de dos pliegues que van desde el mesodermo somatopleórico, que está aquí afuera, y que se va metiendo de ambos lados, fíjense, de ambos lados hacia la línea media para dividir la cavidad pericárdica de la cavidad pleural. Estas membranas pleuropericárdicas, que así se llaman, se van aproximando y arrastran consigo al nervio frénico y a la vena cardinal común. Fíjense, la vena cardinal común, que ya sabíamos nosotros que va a formar a la vena cava superior. Y son dos. ¿Se acuerdan que eran dos? Aquí están las dos siendo arrastradas, jaladas. Y esas se van a juntar. Qué raro que se me ha ido una laminita. Se van a juntar aquí adelante, aquí se juntan las dos y en esa fusión ya dejan estos dos espacios totalmente independientes en formar la cavidad pericárdica por delante y aquí la cavidad pleural. Esta membranita que está aquí es derivada del mesodermo somatopleórico, igual aquí. El parietal, el pericardio parietal también está formada del mesodermo somatopleórico, que ya lo habíamos explicado también. Y cuando se juntan, esos dos conductos de Cuvier, recuerdan que ya no iría en el lado izquierdo porque se había formado esta anastomosis intercardinal anterior, entonces desaparece la del lado izquierdo, ya solo queda la del lado derecho formando la vena cava superior. Y de esa manera se individualiza. Luego esto va creciendo, 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 creciendo. El pulmón incluso va a rechazar a la membrana hacia aquí, incluso va a rechazar a la membrana hacia aquí, y ustedes cuando han abierto, bueno, no han abierto, pero seguramente en la práctica les han enseñado desde cómo se abría la piel para abrir la cavidad, podían ver una lengüeta del pulmón aquí adelante cubriendo, el corazón no se ve completamente el iris, no se ve como recubierto por las extensiones del pulmón. El pulmón en su desarrollo pasa por varias fases. Algunos libros dicen 3, otros dicen 4. Yo prefiero lo de 4. Y entonces nosotros tenemos un estadio pseudoglandular, que es lo que estamos viendo en las diversas laminitas en la práctica, porque es desde el momento en que se empieza a formar hasta la 17 semana. Luego viene la fase canalicular, que va de la 17 semana a la 26 semana, donde ya empiezan a aparecer angiogénicamente una red de vasitos que están empezando a rodear a estos conductos que se han formado de las células endodérmicas y cuya estructura son células cilíndricas, igual que en este caso. Igual que en este caso. Pero, ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Que aquí hay mayor ramificación de estos conductos y también mayor presencia de vasos sanguíneos. En cambio, en esta están aisladamente estas glandulitas, que por eso se llamaba estadio pseudoglandular. Y el estadio de la fase canalicular va desde la semana 17 hasta las 26 semanas. Luego viene la fase sacular terminal, donde ya hay modificaciones en el epitelio de revestimiento y empiezan a aparecer pequeñas áreas de células planas y donde estos vasos que estaban por ahí ya empiezan a aproximarse un poquito, se van aproximando. Algunas ya hacen contacto incluso con estas capitas planas
que ya no están cilíndricas, y algunas incluso ya no están cilíndricas, sino están cúbicas. Se ha modificado la histología de estos conductos y esto se llama la fase sacular terminal, que va desde la 26 a la 32, que ya hay posibilidades con estas capitas planas y las aproximaciones de que pueda el producto sobrevivir en este tiempo de nacimiento, lo cual es factible. Hoy en día pueden los niñitos nacer más tempranamente, o sea, más prematuros y tener la posibilidad de supervivencia. Claro, con todas las medicaciones que se suelen dar en estas circunstancias, que ustedes nos van a decir en sus prácticas, en sus casos clínicos, y que podrían permitir una maduración abrupta, mucho más rápida de ese pulmón. Y la fase alveolar, claro que en este proceso pues ya no solamente no hay más, ¿no? Más áreas de células planas que están contactando con progresivamente, del 26 al 32 son varias semanas, entonces progresivamente se van incrementando, se van incrementando, se van incrementando. Pero la fase alveolar se denomina desde las 32 semanas hasta los 8 años de edad. O sea, después de que nació, el pulmón alcanza a poder haber desarrollado que todos sus alveolos ya no tengan células cúbicas, sino estén solo revestidas por células planas hasta esta edad. Creo que en algún momento se los mencioné antes, que el pulmón era uno de los órganos revestidas por células planas hasta esta edad. Creo que en algún momento se los mencioné antes, que el pulmón era uno de los órganos que alcanzaba la maduración completa recién a los 8 años de edad, cuando todos los alveolos, los sacos, cuando diríamos que la parte final de estas divisiones, de todos estos conductos, están formadas por estos sacos alveolares que forman los alveolos y que se garantiza que todo el recubrimiento de estas capas planas estén externamente revestidas de capilares, también de células planas, para que se produzca esta función importante de la hematosis, ¿no? Es así como el pulmoncito a lo largo de todo este tiempo, obviamente nosotros en las láminas que tenemos, a visualizarlas en la práctica, vamos a estar teniendo pseudoglandulares. Es el tiempo chiquitito de desarrollo de estos animalitos que no tenemos una lámina que nos muestre un desarrollo mayor. Y en relación a ello hay múltiples malformaciones. En esa división de este conducto que se está desarrollando, pudiese ser que no se hayan separado correctamente, que no se hayan individualizado los conductos y van a haber una serie de trastornos. Primero, desde atresias, ausencia de un segmento por ejemplo, aquí del esófago, hay una ausencia, pero que hace que la parte distal de ese esófago esté conectado hacia la tráquea. Miren, puede ser que este esófago esté totalmente ausente. ¿Y qué importa con el pulmón? Claro que importa, porque este niño, al principio cuando le van a dar su primera tetita, va a regurgitar el contenido y va a pasar para acá. Y el niño va a empezar a toser. O que haya esta fístula con una comunicación directamente del esófago a la tráquea. El niño empezará a tomar la primera tetita y le va a dar un acceso de tos porque habrá entrado líquido con su propia saliva hacia la cavidad de la tráquea. Imagínense lo que significa eso. Nosotros nos atoramos a veces con un poquito de líquido, a veces con la propia saliva. Yo tengo ese hábito, no, es una parte de mi ser, que cuando estoy durmiendo suelo pasarme la saliva a la tráquea y despierto ahogando, asfixiándome. Horrible. Y mis hijos se enojan conmigo como que yo tuviera la culpa, porque se asustan de cómo empiezo yo a toser, a toser, a toser, a toser, porque de verdad es bien feo. Imagínense esa pobre criaturita que a la primera que empieza a deglutir esté sintiendo esto, ¿no? O puede ser simplemente que el esófago haga una fístula en la parte anterior y que esta no tenga ninguna conexión, o existan estas fístulas, ¿no? Traqueoesofágicos que se manifiestan casi inmediatamente al momento del nacimiento. Miren cómo son los pasajes, ¿eh? Cómo pasan estos pasajes. Y a veces cuando hay esta comunicación, o no necesaria, esta, por ejemplo, ¿no?
o puede no necesariamente puede haber la comunicación acá, pero puede haber esta conexión. El niño respira y se va inflando la pancita, se va inflando, se va inflando, se va inflando. Y cuando le hacemos la percusión es muy sonora, entonces asumimos que debe haber una fístula entre la tráquea y el esófago. Y hay una patología bien interesante, muy importante, que también la vamos a discutir en las clases prácticas, que es la enfermedad del distrés respiratorio o la membrana hialina. Esta es una parte de una patología frecuente cuando el niño nace prematuro. Ya he dicho, miren cómo es tan importante esta maduración de este pulmón, que tiene que garantizar que al momento de que el niño nazca pueda respirar por sí solo, ¿no? Y cuando hay una inmadurez de ese pulmoncito, nace bien, perfectamente bien, ¿no? Rosadito y respira, pero progresivamente en el tiempo que ha transcurrido, empieza a tener dificultad respiratoria. La frecuencia respiratoria se incrementa, hay retracción external, retracciones intercostales, aleteo nasal, el niño empieza a ponerse cianótico progresivamente en el tiempo. Lo que pasa es que está usando, ustedes saben, cuando han estudiado fisiología respiratoria, que hay una parte de ese pulmón que se maneja en lo que estamos haciendo ahora, en lo que yo estoy haciendo en este momento. Lo que están ustedes escuchándome, están ahí en la pantalla mirando tranquilitos, ni siquiera perciben si están respirando o no están respirando. Yo puedo estar respirando. Yo puedo estar perdiendo un poco, ahora que estoy consciente de que lo estoy haciendo, porque estoy hablando y estoy expresándome y de repente necesito más oxígeno para respirar, ¿no? Entonces, eh, tengo un volumen respiratorio, diríamos, normal, pero hay un volumen de reserva, inspiratorio y expiratorio, ¿verdad? Que yo puedo voluntariamente inspirar y hay unos aparatos que se miden y que son muy importantes para poder evaluar este funcionamiento respiratorio. Entonces, progresivamente, por eso al principio el niño nace bien, en las horas siguientes sigue estando bien, pero sin que nadie perciba, ese niño está usando sus áreas de reserva, está usando sus áreas de reserva. Y entonces no hay ninguna evidencia hasta que de pronto ya no hay áreas de reserva y más aún cuando sabemos que ese pulmón no ha madurado completamente, entonces todavía está restringida esta posibilidad y empieza en las horas siguientes a presentar distrés respiratorio. Esto es muy interesante porque ¿qué sucede? Que esas celulitas que revisten el alveolo, ¿qué tipo de neumocitos hay revistiendo el alveolo? Tipo Tipo 1. 1. Tipo 1, doctor. Nada más. Tipo 2. Tipo 2. El tipo 2 Ay, es la no, microcirculación. ya no vale, pues si no hay uno y dos, tiene que haber dos. Qué barbaridad. ¿Y qué hacen ese tipo 2? El líquido Produce surfactante, surfactante doctora, pulmonar. entre la semana 20 y 22. ¿Quién eres, niña? Pari Delgado, Victoria. Jacqueline. Pero la barriga. Jacqueline Paz. Bellido González. No, solo he escuchado a una, no sean vivas. Victoria. ¿Quién más? Barriga. Pero la barriga. Ya, la Jacqueline Paz. niña Paz ya tuvo dos hoy día. Les digo que solamente va a haber un tope de esta fase. Solo voy a contabilizar, pueden participar, pero voy a contabilizar cuatro participaciones en la fase. ¿Ok? Efectivamente, ¿no? Y esa sustancia surfactante lo que hace es disminuir la tensión superficial del alveolo y están constituidas por fosfolípidos, lecitina y esfingomielina. Y lo que hace es que cuando nosotros inspiramos, ¿verdad? El alveolo se amplía y luego va a venir la expiración. Y en la expiración va a salir el aire de ese alveolo y lo que hace esta sustancia es que las paredes de ese alveolo no se peguen. Al rato me casa de cabello. Perdón. Perdón. Que los alveolos no se peguen, ¿no? Para que en una siguiente inspiración ese alveolo otra vez se pueda abrir y se pueda volver a cerrar.
Pero cuando falta esta sustancia surfactante, ¿qué sucede? Las paredes del alveolo se pegan. Y cuando va a volver a inspirar, ya no pueden abrirse. Entonces les decía, poco a poco, esos alveolos que los tenía se van cerrando, y entonces el niño entra en un distrés respiratorio. Eso se llama membrana hialina. Y ya en la discusión de los casos clínicos, ustedes podrán explicar qué se debe hacer, qué se puede hacer para que ese niño pueda sobrevivir. Muy bien, niños. Así es que estudien, lean. Este fin de semana sí tenemos examen y será toda la parte cardiovascular más respiratorio en su evaluación continua.